Saludos, autoridades de la Universidad Latinoamericana y del Caribe en el doctorado de Derecho Internacional Público, mención Derechos Humanos. Salutación especial al jurado calificador designado de la tesis doctoral que se diserta, titulada Deontología Empresarial y Derechos Humanos del Trabajador, un constructo sinérgico orientador en las relaciones laborales, presentada por la magíster Ana Isabel Salazar González. Partiendo de la deontología empresarial como marco de valores y principios éticos en las instituciones, como propósito de conciliar la calidad y estructura con el resguardo de los derechos humanos en el trabajo y supremamente con la autorrealización del ser, es revelador descubrir un asiento axiológico que integre un sistema regulador como salvaguardia y garantía de los derechos en el trabajo. Con esta intención, la investigación se estructura con base en 6 momentos específicos: contexto situacional, marco referencial, fundamentos metodológicos, análisis e interpretación de los hallazgos, visión teórica a partir de la interpretación de los significados y disposiciones, y finalmente las reflexiones emergentes, cada uno desarrollado en el orden lógico dispuesto en el trabajo doctoral. El contexto de los derechos humanos, puntualizado en el hecho social trabajo, es uno de los sucesos significativos que marcan gran parte de la realización del individuo, donde la protección y reconocimiento es revelador en el desarrollo de la persona como trabajador. Esto en un marco organizacional donde conviven intereses personales y fusionados. En relación con los derechos humanos de los trabajadores, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo de 1998 acuerda principios y derechos fundamentales en el ámbito laboral. Y la Organización de Naciones Unidas en el 2011 expone principios rectores sobre las empresas basados en 3 premisas: proteger, respetar y remediar, en pro de la defensa del individuo, que se encauce en la búsqueda de la paz, la justicia y el bien común dentro de las organizaciones. Relacionado al tema, en la actualidad, se observa un cúmulo de arbitrariedades donde las organizaciones han mermado el respeto de todos los derechos humanos, con precisa solicitud en las relaciones y condiciones que transgrede el desempeño laboral, así como afectaciones cognitivas, emocionales, espirituales, físicas y sociales, que van deteriorando la naturaleza humana. De estas anomalías se aluden acoso laboral, maltrato físico, verbal y psicológico, sobrecarga de funciones, molestias de comunicación, condiciones inadecuadas de los espacios, insalubridad y riesgos en el ambiente. Situaciones causadas por la sobreexplotación de las capacidades humanas en el ámbito laboral, implicando una crisis axiológica con el menoscabo de los valores y un declive en cuanto a la protección laboral. El aumento de esta situación vislumbra una continuada vulnerabilidad de los derechos humanos dentro de las organizaciones, por lo que se razona en una nueva visión deontológica organizacional desde la mirada de sus trabajadores, procurando el reconocimiento y fortalecimiento de la identidad, donde se preserve la naturaleza humana como principio axiológico. Del análisis procedente se traza el propósito principal, encauzado en generar un constructo sinérgico y fortalecimiento fundamentado en la deontología empresarial y los derechos humanos del trabajador, que oriente las relaciones laborales en las organizaciones. Como guías de acciones específicas se asume develar los significados que le otorgan los actores sociales a la deontología empresarial y los derechos humanos del trabajador como elemento sustantivo de las relaciones laborales en las organizaciones. Como segundo objetivo, interpretar los significados que le otorgan los actores sociales a la deontología empresarial y los derechos humanos del trabajador como elemento sustantivo en las relaciones laborales en las organizaciones. Y el tercer propósito específico es integrar un constructo sinérgico de las categorías que emergieron de los actores sociales en cuanto a la deontología empresarial y los derechos humanos del trabajador, como elementos sustantivos para el establecimiento de las relaciones laborales armónicas en las organizaciones.
Dando continuidad, se muestra en el sumario investigativo el agregado de trabajos procedentes vinculados que conforman el cuerpo de antecedentes. La conexión en los elementos y propósitos investigativos de los trabajos doctorales de Grisanti 2018, Avenosa 2017, Quintana 2016, Reis 2016 y Aguiló 2015 se encuadran en el campo deontológico, en relación de trabajo, en la ética organizacional, en los derechos de los individuos dentro de la acción productiva, por lo que contribuyen a ofrecer elementos para la aproximación teórica. En relación con las teorías de entrada que apoyan el estudio, se presentan las teorías deontológicas de Escobar, las cuales se centran en la afirmación de que la bondad o la maldad que conlleva una conducta no depende de las consecuencias, sino que obedece a una preeminencia de la percepción del deber en la apreciación de lo correcto. Las teorías de la responsabilidad social empresarial, trazando el rol de las empresas dentro de la sociedad, concretando su compromiso frente a ella, actuando bajo una carga y sentido ético en toda su gestión. La teoría de las relaciones humanas, resaltando la esencia del individuo como ser social, que debe ampararse su integridad, por lo que se afianza la distinción de los derechos humanos en las organizaciones bajo el significado del individuo como factor clave de las relaciones de trabajo. Y finalmente la teoría sobre la sinergia, donde se entiende la búsqueda de la satisfacción de las necesidades profundas de cada individuo relacionada directa e interdependientemente con su contribución a la satisfacción de las necesidades de los demás miembros de la organización donde pertenece. Asimismo, es necesario reseñar referentes conceptuales y, en primer lugar, el término derechos humanos, considerando como propiedades inherentes de las personas por ser esenciales a su condición. Estos derechos universales recaen en todo ser humano y al relacionarlo dentro del entorno empresarial se representa su reconocimiento y protección atendiendo a las conductas de los trabajadores y sus empleadores. La base de ontología empresarial como expresión del comportamiento de una organización en todo su ambiente, donde su desarrollo es manifiesto del conjunto de principios y códigos que dinamizan la intención institucional. Se ajusta en un cuerpo de valores y códigos éticos para conferirle una identidad. La axiología, base que estudia los valores, vinculando la ética, las normas y las reglas de las cuales cada individuo rige su vida y su desarrollo histórico-social. Ahora se hace conveniente determinar el contexto legal de mayor preeminencia. Se toma en consideración la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 3, 19 y 89, que conciernen a los principios de integridad, protección de la persona y en su relación de trabajo, donde se debe garantizar el goce de estos. Dentro de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras se vinculan los artículos 1, 2, 25 y 43, donde se evidencia el amparo del trabajador durante todo su proceso y obliga a la entidad a participar en el cumplimiento de lo establecido conforme con los principios y derechos que se esperan resguardar. Dando continuidad, ahora se presenta el paradigma de investigación, asumiéndose el interpretativo con enfoque cualitativo, como orientación de los fenómenos en una revisión de las cualidades y su integración que permita construir la dimensión del ser trabajador. El diseño de estudio concierne a una investigación de campo hacia el descubrimiento en la propia realidad del comportamiento de los individuos. El método de estudio aplicado es la hermenéutica, como vía que acceda a la interpretación de los tejidos del trabajador que concilie los derechos humanos. La entrevista en profundidad es la técnica de acopio de información que permitió recoger testimonios significantes de 6 informantes claves sociales en un guión de entrevista de 13 preguntas, las cuales fueron analizadas e interpretadas valiéndose de la categorización y la contrastación a partir de la triangulación hermenéutica,
donde se identificaron y establecieron inferencias que se correlacionaron con la realidad y su contexto, como paso para un análisis crítico y posterior visión redimensionada. Con relación a la matriz de investigación, cabe señalar que los derechos humanos, como sostiene Beucho 1999, pueden fundamentarse filosóficamente en la idea de una naturaleza humana que de por sí es dinámica, concretándose en su temporalidad histórica y su individualidad. En tal sentido, dentro de la perspectiva epistemológica, esta investigación suscribe una aproximación de principios hacia el trabajo y el examen de nuevos aparatos conceptuales donde diferentes enfoques y orientación contrastada dignifique la gestión empresarial hacia nuevos conocimientos que sean alternativos y cónsonos con la realidad. En el orden de las ideas, la naturaleza ontológica incorpora la particularidad de los fenómenos humanos, que se justifica en el escenario del individuo en las relaciones de trabajo, de modo que se acceda a los principios y valores que deben estar presentes en el contexto organizacional. Resulta oportuno indicar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece que todas las personas son libres e iguales en derechos y al ser inseparables de la persona se concreta un hilo ontológico entre el individuo, su naturaleza y su vida. El andamiaje metodológico se asienta en el reconocimiento de los juicios y preconcepciones de las categorías estudiadas, contrastándose e interpretándose para profundizar sobre los valores, la ética, el compromiso y la integridad, reflejadas en las manifestaciones de cooperación, responsabilidad empresarial, participación y comunicación en el contexto laboral. De acuerdo con todos los fundamentos presentados y ante la actitud de ser intrínsecamente en un contexto laboral, se concretó a partir de los datos ofrecidos por los informantes claves cada categoría y subcategoría. Para la presentación de la deontología empresarial, esta fue analizada bajo una aproximación conceptual y los códigos deontológicos como valores empresariales. La descripción de la axiología relacionada al trabajador se delineó revisando la aproximación conceptual de la axiología y los valores del individuo en el trabajo. Con respecto a la interpretación de los significados, se analizaron a través de competencias deontológicas en la apreciación del individuo sobre el trabajo y su percepción de la responsabilidad social empresarial. Por último, para la concreción del constructo sinérgico, se construyó una aproximación desde la sujeción de la deontología, los derechos humanos y la axiología, su impacto social y protección laboral que debe existir. Como resultado de interpretar el significado y disposición del compromiso empresarial frente a los derechos de los trabajadores, se derivaron constructos reales, producto de la identificación sistemática de patrones que se observaron frecuentes en los datos obtenidos. La construcción significativa de la deontología empresarial descansa en la base del carácter absoluto de los derechos humanos, donde el principio ético es la búsqueda del bien. Se sigue la filosofía moral de Santo Tomás de Aquino, caracterizando los esfuerzos del hombre por alcanzar esto. Es una teoría del obrar, desarrollando y planificando su propia naturaleza humana para lograr y merecer la felicidad perfecta. De igual manera, la representación teórica recurre de la experiencia del deber, considerándose la evidencia que se tiene de la ley moral para fundamentar la ética. En este sentido, en la conciencia de libertad, se razona si debe o no ejecutar determinadas acciones, planteándose el rigor de sus derechos y la posibilidad de cumplir o no con sus obligaciones. Esta libertad del ser dentro de los principios deontológicos, construida en la realidad, que es una manifestación de la espiritualidad humana, porque introduce al ser humano en el reino de la responsabilidad, como la capacidad de autodeterminarse, donde desde su interior trasciende a la importancia del ser, hacer y merecer. En la distinción del contexto axiológico del trabajador se expresan los principios y valores que ha construido a raíz de aprendizajes y vivencias, por lo que es necesario comprender cada grupo,
entendiendo que están formados por individuos que pueden compartir o no sistemas de valores de manera parcial o total. En este devenir, cada miembro aporta un agregado de valores, proporcionando principios y cualidades que levante un sentido de ecuanimidad. La manifestación del sistema de valores, donde se expresan las condiciones, acciones y capacidades de los trabajadores, otorga un sentido a su realidad como individuo dentro de un grupo de trabajo y en la dimensión organizacional que los alberga. La construcción trazada se sujeta a la idea de Echeverría 2008, quien describe que el valor variará dentro de circunstancias objetivas como situaciones subjetivas. Así, se esboza un cuerpo de valores que varía y se turba desde el punto de vista de la relación individuo-sociedad. Ahora bien, en este análisis de mirada axiológica es importante la participación y la comunicación como variables exigibles, donde la cotidianidad promueva valores compartidos, dando una identidad propia a cada entidad, asumiendo un comportamiento y desarrollo organizacional bajo una responsabilidad y concepción holística. El contexto del constructo que marca la producción investigativa se asienta en el enfoque sistémico, invitando a la unificación y filiación de los entes dentro de una biosfera que le es propia. Esta teoría esboza que las organizaciones son sistemas sociales inmersos en otros, que se interrelacionan y se afectan entre sí, desarrollando modos de transformación y de regulación, porque el sistema toma lo que sea de utilidad y descarta aquello que sea innecesario o inútil para sus fines evolutivos, dentro de un esquema moral y ético para el posible dominio de situaciones laborales. Lo anterior coincide con la teoría del desarrollo moral de Colbert, dirigida hacia una reconstrucción de la capacidad del juicio moral, entendiendo como un aprendizaje continuo, conducente a la posibilidad de resolución de problemas y adquisición de competencias. En la voluntad de ordenar la construcción del constructo teórico, se obra en crear figuras representativas, donde se muestran todas las categorías, subcategorías y elementos asilados en cada interpretación expuesta, digregándose bajo los ejes epistemológicos, ontológicos, metodológicos y axiológicos, como forma de resaltar cada matriz dentro del constructo. El producto doctoral se accede ontológicamente en la disposición de la naturaleza, características y realidad del ser, que desde su nacimiento viene apegada a su libertad e igualdad como individuo, y que además en ese mecanismo de subsistencia se sumerge en un cúmulo de necesidades desde básicas hasta autorrealización y espirituales. De manera que al afrontar su situación laboral mantiene una concepción individual que debe ser reconocida para acceder a un escaño de reconocimiento grupal, como forma para la consecución de objetivos organizacionales y logre con ello también su autorrealización. En esta realidad profesional, el individuo como ente trabajador se sitúa en un contexto laboral, por lo que es primordial que goce de la protección máxima por parte de las empresas, teniendo éstas un sentido de pertinencia hacia la salvaguarda del ser con acciones congruentes, oportunas y convenientes. En relación al plano epistemológico, el constructo circunscribe un marco conceptual conducente a los pensamientos, creencias y juicios propios que al convergir en el hecho laboral dan un reconocimiento particular del contexto. Sus vivencias particulares y grupales expresan una creación axiológica propia como comprensión de su realidad. Se plantea una imagen cognitiva que debe estar asociada a los principios deontológicos y, como se resalta en varios estadios del constructo, la exaltación del individuo en los lineamientos corporativos que promueven el comportamiento y desarrollo organizacional adheridos a los derechos humanos en el trabajo. En correspondencia al plano metodológico, el constructo se distingue claramente sus dos categorías principales, deontología empresarial y derechos humanos del trabajador, donde se activa un proceso lógico desde la mirada del individuo que internaliza sus vivencias en la cotidianidad laboral, que agregan a su experiencia la capacidad de discernir e interpretar su realidad.
Se produce una cosmovisión, donde la integración de los objetivos organizacionales, el trabajador lo percibe como parte de sus intereses y medio para el logro de sus metas individuales. En este resultado se desprende el reconocimiento del individuo como fuerza motora de la sostenibilidad organizacional. Dentro del sentido axiológico se orienta la concepción de los valores como principios holísticos, creando una estructura positiva en pro del fortalecimiento empresarial. En esa visión integral del cuerpo de valores se conduce a crear un canal compartido de carga axiológica dentro del contexto. Se concibe en ese tejido, se realizan y resaltan los derechos laborales y prima la dignidad humana en el trabajo, dando oportunidad a autorregularse a medida que se demande para el bien común y la anexión de la felicidad. En este punto se procede a la manifestación de la dinámica axiológica en la carga ética y moral que lleva el compromiso y responsabilidad empresarial para con sus trabajadores, donde en ese acontecer la organización debe promover la cooperación, la responsabilidad, la participación, la honestidad, la confianza y comunicación en el contexto laboral. Expuesto el constructo, es necesario configurar en una sola mirada todos los elementos y significaciones que caracterizan y visibilizan la construcción interpretativa de la deontología empresarial y los derechos humanos del trabajador. Se diseña entonces su arquitectura general, como modo de contener en un solo entramado el constructo presentado. Como se muestra, todo se encuentra interrelacionado, vinculándose el significado, la práctica, los procesos y supremamente los comportamientos que manifiestan los trabajadores y las organizaciones, que parten de sus propios intereses para conciliar un compromiso sustentado en la dignidad humana, en los valores y la responsabilidad empresarial de mantener inalterables los derechos laborales. Como parte de las meditaciones conclusivas se descansa en una visión, instituyendo un proceso global y dinámico de la concepción acerca del trabajador y su naturaleza, sin disipar sus derechos, obteniendo la armonía y sincronización con sus necesidades y expectativas. En el caso de la configuración de la deontología empresarial, se emplazó su concreción a la actuación ética de las organizaciones, determinada desde su inicio operacional, redimensionándose a medida que va progresando. Al mismo tiempo, el sustrato axiológico relacionado con el individuo como ente trabajador, se concluyó el carácter de un sistema de valores, aportando principios y cualidades que oriente un sentido de ecuanimidad. Ahora bien, en secuela al análisis procedente de la identificación de los conocimientos que ofrecen los actores sociales, se concluyó que entienden el sentido y profundidad contextual de las categorías de estudio, aseverando, entre otras manifestaciones, que forman parte de una organización, donde la persona debe ser valorada, reconocida y respetada. Los informantes claves, dada su experiencia, demuestran que se visibiliza la afectación de todos quienes son partícipes en las organizaciones, donde es sustancial suponer normas deontológicas que resguarden el interés propio y común para optimizar todo el sistema organizacional. Continuando con los propósitos, se evidenciaron las implicaciones de la deontología empresarial en el campo axiológico desde la vivencia de los miembros de las instituciones corporativas. En este escenario laboral, el constructo reveló la preeminencia del cuerpo de valores que cimiente las relaciones y condiciones de trabajo, donde a partir de las actitudes y aptitudes de los trabajadores ofrezca un sentido a su realidad. Las significaciones deontológicas empresariales se sustentan en la justicia social, análoga en los derechos humanos asociados en el trabajo, desarrollando un discurso ético. Siendo derechos universales, se deben fortalecer y reconocer de forma expresa en las peculiaridades de cada ecosistema laboral. Para cumplir con las reflexiones, se formularon una serie de exhortaciones donde se recomienda a las organizaciones salvaguardar los derechos de los trabajadores, ofreciendo condiciones merecidas de la dignidad humana, desde los principios y lineamientos corporativos hasta los procedimientos e instrucciones de cada una de las funciones específicas del trabajador.
Asimismo, en esta conformación estratégica es importante estructurar un código deontológico que sea cónsono con la realidad, característica y dinámica, diseñando una ordenación que parta desde la propia voz de sus trabajadores, que bajo una acción coordinada se sucedan círculos de comunicación y expresión de sus vivencias, intereses, percepciones, así como el cuerpo de valores y principios donde se sujetan. De la misma forma, se debe advertir la necesidad de autorregularse. Se amerita un escrutinio continuo como forma de mantener renovada la dinámica organizacional y sus condiciones aliadas al reconocimiento y valorización del trabajador. Con estas reflexiones finales, cumplo con la presentación de la tesis doctoral, agradeciendo el tiempo y la atención invertida por parte de las autoridades, jurado calificador, tutor y todas las personas interesadas por esta investigación. Mi saludo y respeto para ustedes.